eh, si bien yo voy a presentar algunos ejemplos, pero por lo pronto son muchas definiciones, conceptos sobre los cuales vamos a discutir y después vamos a ir viendo los ejercicios, digamos, así que se pueda, como para ilustrar adecuadamente. Bueno, perdón, pregunto, ¿se oye bien, Alex? Vos que sos el que está Sí, siguiendo. se escucha bien, Jorge. Sí. Perfecto. Entonces vamos para adelante. Magnitudes. Esta es la definición que ustedes van a observar en uno de los textos, en el de uno de los tres, cuatro textos que está ahí en la facet virtual. Y bueno, lo que se suele entender que magnitudes o magnitud física es todo aquello que se puede medir, ¿eh? O sea, es susceptible de ser medida, como dice ahí. Hay dos tipos de magnitudes. La primera clasificación que uno puede hacer es en magnitudes fundamentales y derivadas. Entre las fundamentales está la masa, el tiempo, la longitud, no sé si se ve el puntero ahí, y después están las derivadas, como son la fuerza, velocidad, aceleración, etc. En general son muchas más las derivadas que las fundamentales. Las derivadas, perdón, las fundamentales son aquellas con las que en general se establece un sistema de medición, como por ejemplo el MKS, ¿no? Ustedes lo conocen bien, no vamos a ir sobre eso, pero justamente la masa, el tiempo, la longitud, y después ustedes verán otros más adelante, son magnitudes que no se definen a partir de otras, sino que se definen sus patrones y justamente las derivadas son las que se definen a partir de las fundamentales. Por ejemplo, fuerza, es masa por aceleración. Masa es fundamental, aceleración no es fundamental, es también una derivada. Después, por ejemplo, velocidad. Velocidad es longitud sobre tiempo. Longitud es fundamental, tiempo es fundamental. Y así siguiendo, aceleración es lo mismo, es longitud sobre tiempo al cuadrado, de nuevo, la composición de dos magnitudes fundamentales. Bueno, vamos entonces con otra definición, la definición de medición. Medir es comparar, esencialmente es comparar alguna propiedad física. Y yo voy a comparar alguna propiedad física en el objeto respecto del instrumento. Por ejemplo, de nuevo, para lo que es más común para ustedes, porque alguna vez lo han hecho, más de una vez en realidad, que es medir una longitud. Yo comparo la longitud del objeto, por ejemplo, el largo de un alfiler, con la longitud de una regla, de una cinta métrica, lo que fuere que use para medir. Entonces, simplemente es eso, medir es comparar. En todos los casos estamos haciendo eso. Después, los instrumentos son un poco complejos y a veces las propiedades físicas no son tan evidentes como se manifiestan, pero uno siempre está haciendo esa comparación. Con respecto a las mediciones pueden ser directas o indirectas. Medición directa es aquella en la cual que consiste de un único proceso de medición. Y la indirecta es aquella en la cual necesito hacer dos o más procesos de medición. Por ejemplo, la longitud merece un solo proceso de medición, mientras que una velocidad merece dos, o necesita dos procesos de medición. Medir la longitud que recorre un móvil y el tiempo en el cual hace ese recorrido. Entonces, esos son los procesos de medición directa o indirecta. Fíjense que tiene que ver, no necesariamente, pero tiene que ver, se relaciona con el hecho de las magnitudes fundamentales y derivadas.
La masa, que es una magnitud fundamental, la mido en un único proceso. El tiempo es lo mismo, la longitud es lo mismo. Mientras que la fuerza, si yo quiero medir una fuerza, en realidad tengo que medir varias cosas, varias magnitudes. Por ejemplo, tengo que medir la masa y tengo que medir la aceleración. Y para medir la aceleración, a su vez tengo que medir longitud y tiempo, o sea, hay una relación justamente entre los procesos directos e indirectos de medición con el tipo de magnitud de la que estamos hablando. Bueno, cifras significativas. Perdón, yo voy a hacer voy a avanzar bastante en esto. En todo caso, traten de aguantar la pregunta hasta que yo habilite para que pregunten, porque si no, creo que no va a ser muy clara la manera de trabajar. Bueno, en algún momento vamos a revisar la guía que ellos ya empezaron a desarrollar, ¿no? claro, exactamente, exactamente. Bien. Ahí vamos a ver con los ejemplitos. Por ejemplo, ahora voy a dar un ejemplo. Perdón. Cifras significativas. Esto sí merece un ejemplo porque si no, no se entiende mucho, al menos al principio. Las cifras significativas son eso es un ejercicio que tienen ahí en la guía. Cifras significativas son las cifras, los dígitos, que provienen de una medición. Fíjense, yo ahí doy 3 ejemplos. Por ejemplo, mido una longitud y con una regla milimetrada y me da 32,5 centímetros, ¿no? El dígito 2 es la unidad. Aclaro esto porque a veces no se aclara eso y algunos no lo tienen tan consolidado esa cuestión, ¿no? La unidad que uno expresa, en este caso centímetros, se compadece con el dígito que está a la izquierda de la coma. Entonces el 2 serían centímetros, el 5 serían milímetros y el 3 serían decímetros. Bueno, en ese caso tengo 3 cifras significativas. El otro ejemplo, fíjense, dice 0,02 milímetros. Ahí tengo una sola cifra significativa. Los ceros a la izquierda del último entero, en este caso el último entero y además único, perdón, no nulo, dígito no nulo, disculpen, no entero. Los ceros a la izquierda del dígito no nulo no se toman como cifras significativas. Y ahora fíjense el último caso, 3, perdón, no veo muy bien porque estoy sin lente, 3,0 gramos dice, ¿no? Sí, Bien, 3,0 gramos. Bien, 3,0 gramos. Entonces son 2 cifras significativas. Fíjense, quería dar este ejemplo para distinguir. El 3 son gramos, el 0 serían décimas de gramos. ¿Qué ocurre? Ahí yo uso un instrumento que puede ver hasta las décimas de gramos. Y me dice que en las décimas de gramos no tengo ningún aporte, o sea, tengo 0. Pero esa cantidad, 0, tiene un sentido. Tiene el sentido de decir, he medido 0 gramos. Tiene tanto sentido como si ahí dijera 3,1 o 3,7. Si usted dijera, si la medición le da 3,1, ustedes pondrían 3,1. Si le da 3,0, en metrología hay que poner el 0. Ese 0 es cifra significativa porque está medido. Proviene de haber medido. Bien. Bueno, vamos a un concepto que es el concepto central y además nuevo para ustedes en laboratorio de medición. Digo laboratorio de medición porque en nuestro laboratorio fundamentalmente vamos a aprender a medir. Y ustedes dirán, bueno, pero medir que es simplemente poner un instrumento, saber usar el instrumento y ya está. No, hay una serie de cosas que vamos a ir aprendiendo que tienen que ver con cómo tomar una medición y cómo expresarla.
Entonces este concepto de incerteza, entre paréntesis le puse error, de medición. Le puse error porque es la palabra que vamos a usar normalmente, ¿no? También vamos a usar incerteza, pero lo más común es que usemos la palabra error. Error o incerteza es lo mismo para nosotros. En un trabajo experimental, leo el texto tal como lo puse, las mediciones están afectadas por errores que provienen de los sistemas que intervienen en el proceso de medición y de las interacciones, de la interacción entre ellos, perdón. ¿Qué ocurre? Yo cuando voy a medir, esto ustedes lo pueden revisar después en el apunte, que ahora no me sale el nombre, pero ya se los voy a marcar enseguida. Cuando uno toma una medición, hay sistemas que están interactuando, que son el sistema, que sería el instrumento, el objeto y el observador. Esos tres sistemas, que pueden ser simples en el sentido de que puede haber un solo instrumento, puede ser un solo objeto y un solo observador, pero también pueden ser más complejos. Lo cierto es que entre esas partes, entre esos sistemas, hay interacciones. Por ejemplo, concretamente, si yo tengo una taza con agua caliente y quiero medir la temperatura de ese líquido, voy a usar un termómetro. Digo, porque todo esto ustedes lo conocen. Pongo el termómetro adentro de la taza con el líquido, y bueno, y el termómetro acusará alguna temperatura. Bueno, ese termómetro está tomando algo del calor del líquido. Vamos a volver sobre ese ejemplo después. Pero está claro que al poner en contacto el termómetro con el líquido, el termómetro está tomando calor del líquido y por lo tanto está modificando la temperatura del líquido. Bueno, eso es un proceso de interacción. Ahí hay una interacción. En ese caso sería entre el sistema medidor, o sea, el instrumento, y el objeto. Otro caso podría ser cuando uno mide un tiempo. Supongamos que uno usa un cronómetro para medir la duración de la oscilación, de una oscilación de un péndulo. Bueno, si es un cronómetro manual, el operador del cronómetro, digamos, el observador en este caso, activa el cronómetro en determinado instante y lo corta en otro instante. Y ese instante en el cual hace el corte y fundamentalmente el corte, dejemos de lado la primera acción que era activar el cronómetro, vamos a cuando yo corto el cronómetro. Cuando corto el cronómetro, está entrando en juego mi tiempo de reacción. Ese tiempo de reacción es el tiempo en el cual mi organismo, digamos, demora desde que detecta el evento hasta que activa el corte del cronómetro. Es un lapso de tiempo que está afectando la medición que yo he tomado. Entonces ahí tenemos una interacción entre el instrumento y el observador. Bueno, y así ocurre en general. Hay interacciones y esas interacciones generan que la medición que uno toma no es exactamente el evento. ¿Ahí vamos bien? Hola, hola. Sí, se estaba acoplando, Jorge, sí. Perdón. Sí. ¿Seré yo mismo, no? No. No sé, Bueno, todos los chicos están silenciados, ¿no? Lo que estoy viendo están silenciados todos. espero no haber acoplado yo. Sí. Bueno, entonces decía, esa incerteza tiene que ver, que modifica mi medición, tiene que ver con esas interacciones. Después vamos a estudiar en particular, con detalle, cada uno de los casos que uno puede definir claramente. Pero es importante que quede claro de dónde surge esa alteración de la medición. Alteración en el sentido que no es
lo que yo estoy midiendo no necesariamente es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Mm? O sea, la longitud que yo estoy midiendo no es la longitud real. El tiempo que yo estoy midiendo no es el tiempo real. Y así, con todas las magnitudes. También solemos llamar, yo dije real, pero también solemos llamar verdadero. Justamente es lo que viene a continuación. Fíjense que acá definimos lo que es error absoluto. Decimos, por definición, el error absoluto es la diferencia entre el valor obtenido en el proceso de medición y el valor verdadero de la magnitud medida. Ese es el valor verdadero, que yo le llamé hace un momento, erróneamente le llamé real, es lo que le estaba marcando hace un rato. Entonces, uno cuando mide, toma un valor que no necesariamente coincide con el valor verdadero de la magnitud medida. Esa diferencia entre lo que yo mido y el valor verdadero es lo que se define como error absoluto. Ahí está, ¿no?, indicado, error absoluto igual a MI, que sería la medición que tomamos, menos MB, que es el valor verdadero de la magnitud. Bueno, yo quiero aclarar algo importante. Esta expresión que yo puse ahí, porque es una definición y es necesario pasar por esta definición, no la usen nunca, no sirve operativamente. Yo lo puse ahí claramente en rojo. No sirve como definición operativa. O mejor dicho, no es una herramienta para operar. Con esto ustedes no van a poder calcular nunca nada. ¿Saben por qué? Porque MB no lo conocen. M es un valor verdadero que no conocemos ni vamos a conocer. No hay manera de conocerlo. Nos aproximaremos lo más que podamos, mejorando, cambiando de instrumento, mejorando el proceso de medición, pero ese valor verdadero no lo conocemos ni lo conoceremos. Así que no intenten usar nunca esta expresión para calcular un error absoluto. Espero que se acuerden de eso, porque después en las evaluaciones aparecen intentos fallidos de usar esa expresión y no llegan a nada justamente porque no sirve. Bueno, veamos ahora cómo se expresa una medición. Yo lo puse ahí claramente. Será el valor medido, perdón, dice será en valor medido, será el valor medido, también conocido como mejor valor para nosotros, y la incerteza asociada. O sea, yo para dar una medición tengo que dar esas dos cantidades. El mejor valor es el valor que medí, y la incerteza o error absoluto asociada a esa medición. Fíjense, un ejemplo concreto. Por ejemplo, tengo un instrumento, la regla milimetrada, y quiero medir la longitud de la tapa de un cuaderno. Mido con la regla milimetrada y me da este número, 32,4 centímetros. ¿Está bien? ¿Cómo lo expreso? Si yo doy como expresión 32,4 centímetros, está mal, o mejor dicho, es incompleto. Se puede entender que está mal porque es incompleto. Lo que está incompleto no está bien, digamos. ¿Cómo debo expresarla? Así como está acá abajo. 32,4 más menos 0,1 centímetros. O sea, tengo que dar la incerteza. Ese 0,1 es, por ahora, lo vamos a tomar en este ejemplo sencillito, mi error absoluto o incerteza. ¿De dónde proviene? Proviene de que mi instrumento, la regla milimetrada, puede detectar hasta 1 milímetro. No puede detectar menos que 1 milímetro. Una longitud menor a 1 milímetro, mi regla no la detecta. Vamos a ponerlo así. Ustedes dirán, bueno, pero sí, yo puedo más o menos decir que es medio milímetro, 3, 4 milímetros. No, eso no es lo que dice el instrumento. No es lo que dice el instrumento. Así que no tenemos derecho a tomarlo como un valor real. Denme un segundo que voy a conectar mi computadora, que se está muriendo. Profe, ¿Sí? mil disculpas, ¿no? Sí. Pero usted hace rato estaba hablando que no íbamos a utilizar la definición de
error absoluto, y justo ahí se me cortó y no vi los motivos ni... No escuché su explicación, ¿lo podría repetir de nuevo? Sí, vuelvo un segundito, entonces, a ver, permíteme un segundito que cierre con este concepto y vuelvo sobre eso. Ok, Dame un profe, segundito. muchas gracias. Entonces, como les decía ahí, entonces 32,4 más o menos 0,1 centímetros. Esa sería la manera de expresar esta medición en la cual, perdón, en la cual mi error absoluto es 0,1 centímetros. ¿Está bien? Volvamos por lo que preguntaba el compañero. Simplemente decía, ahí estoy mostrando de nuevo la página anterior, decía que esta definición de error absoluto igual a valor medido menos valor verdadero, medición menos valor verdadero, no sirve para nada. O sea, no sirve para calcular nada. ¿Por qué? Porque este valor verdadero nunca lo conoceremos. Yo no sé exactamente cuánto mide la longitud del libro, de la tapa del libro, por el ejemplo que le estoy dando más adelante, ¿no? Yo no sé cuánto mide exactamente. Yo sé lo que me dice mi instrumento, pero el valor verdadero de la longitud del libro no lo sé. Yo sé lo que me muestra el instrumento. Espero no confundirlo con esto, pero ese valor verdadero, descártenlo. No es un dato que podamos tener objetivamente. ¿Está bien? Entonces, ustedes dirán, por ejemplo, en este ejemplo que le estoy dando acá, ¿de dónde sale este error absoluto 0,1? Bueno, se lo digo así rápidamente. Sale de que ese es el límite, la menor medición que puede tomar mi regla milimetrada. Entonces, eso, que más adelante lo vamos a definir bien, pero ya se lo voy diciendo porque si no, para que se vayan acostumbrando, eso se llama apreciación o error de apreciación. Pero lo que importa es que por ahora es nuestro error absoluto disponible. Entonces lo ponemos ahí. Vamos a ver enseguida, lo que vamos a aprender ustedes es a cómo determinar esos errores absolutos. Veamos, sigamos. Acá, claro, dice, en este caso se considera o se consideró que la fuerza de la fuente de incerteza, error absoluto está establecido por la menor medición que puede tomar una regla milimetrada, o sea, 1 milímetro. El error absoluto se simboliza mediante la letra delta, o sea, en el ejemplo citado, el error absoluto, delta de m, sería 1 milímetro. Esto no es nada más que definiciones, ¿no? Así como masa se le da la letra M y a fuerza la letra F, a error de la medición se le da delta del símbolo de la medición. Supongan que han medido tiempo, entonces ponen delta de T. Si han medido fuerza, delta de F. Es solo un símbolo. Entonces, fíjense, ¿qué significa entonces este M igual a 32,4 más o menos 0,1 centímetros? Lo que significa es esto que está ejemplificado acá abajo, que lo tienen en el apunte, que ya les voy a indicar bien el nombre, que no acuerdo ahora. Hay 3 apuntes, uno que es la guía, hay otro que es medición de longitud y otro que es medición de tiempo. Bueno, no son ninguno de esos 3. El otro, que ahora no recuerdo el nombre. Profesor, disculpe, Sí. es certezas experimentales. Exactamente, ese es. Ahí está, gracias señorita. Ese es el apunte. Ahí van a ver este gráfico, lo afané de ese apunte, ¿no? O sea, el mejor valor, 32,4 se llama mejor valor, que sería esto que está ejemplificado, escrito acá como una M con una barra arriba. Ese es el mejor valor. Ahí estaría el 32,4. ¿Y qué quiere decir más 0,1 y menos 0,1? El más 0,1 sería este límite que ven acá a la derecha. O sea, 32,4 más 0,1 me da esta posición.
Este es 32,4, esto sería 32,5. ¿Se entiende? Y esto que está acá, que sería 32,4 menos 0,1, sería 32,3. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el 32,4 que yo medí tiene un rango de incerteza que va desde 32,3 hasta 32,5. ¿Y qué significa eso? Que dentro de los límites de mi instrumento, en este caso, porque es la única fuente de error que estamos considerando, mi medición tiene esta incerteza, todo este rango de incerteza. Dicho en otras palabras, si yo tomo esta medición, me da 32,4. Si tomara otra medición, me puede dar un poquitito más o un poquitito menos, pero dentro de los límites de mi instrumento, ¿no? Dentro de los límites de mi instrumento me da un poquito más o un poquito menos, pero siempre dentro de este rango de incerteza. Eso es lo que significa el significado, digamos, de la expresión 32,4 más menos 0,1. Otra aclaración, ese más menos no es algebraico. O sea, lo único que me dice es cuál es el rango de incerteza que yo les estaba señalando aquí. Cuando digo no es algebraico, es que no tienen que sumar o restar, no. Simplemente esto es un símbolo. Yo podría haber puesto 32,4, punto y coma, 0,1. Y simboliza lo mismo que ustedes están viendo ahí. En lugar de usar un punto y coma, se usa más menos. Pero no es algebraico, no hay que operar con eso que está ahí. Bueno. Veamos ahora, ya hablamos del error absoluto. El error absoluto es la incerteza que acompaña una medición y que yo tengo que expresarla como indicamos hace un rato. Veamos qué es el error relativo. El error relativo tiene una definición bien operacional. Acá está, es error absoluto dividido en el mejor valor de la medición. O sea, en el caso que tenemos hace un rato, sería el delta de m sobre m, o sea, supongan acá está el caso que teníamos hace un momento, ¿no? 32,4 más menos 0,1. Bueno, ¿cómo calcularía el error relativo de esta medición? Así, 0,1 centímetros dividido en 32,4 centímetros. O sea, el error absoluto dividido en el mejor valor de la medición. Observen lo siguiente. Primero que nada, centímetros en el numerador, porque aclaración no la hice hace un momento, pero fíjense que yo expresé la medición. Mejor valor más menos el error, y afuera las unidades, porque las unidades afectan al mejor valor y al error absoluto. O sea que ténganlo en cuenta, siempre la unidad va afuera. Entonces, cuando yo hago la división, el error dividido en el mejor valor, los dos tienen la misma unidad, centímetros y centímetros. Esto quiere decir que el error relativo es adimensional. ¿Está bien? Es adimensional. Entonces, esa es una cuestión, y ahí yo se las marco. El valor del error relativo es adimensional. Pero además, es menor que 1. Siempre va a ser menor que 1. Si una medición es tal que este cociente le da 1, la medición no sirve para nada, porque ya lo van a entender más adelante, pero quiere decir que tiene una incerteza total. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que me da ese error relativo? Me da la calidad de una medición. La calidad de una medición. Abajo les doy un ejemplo para que lo puedan apreciar un poco lo que significa eso. Cuanto más chico es el error relativo, mejor o mayor es la calidad de la medición. Cuanto más chico es el error relativo, mayor es la calidad de la medición. Por ejemplo, acá está. Fíjense este ejemplo. Con la misma regla milimetrada que tenemos antes,
medimos ahora la longitud de un tornillo. Y nos da este número, 4,3 más menos 0,1. El mejor valor y su incerteza. Bueno, si yo calculo el error relativo en este caso, fíjense lo que me da, 0,1 dividido 4,3, 0,02. Si ustedes lo hacen con la calculadora van a ver que es, acá no es 0,02, sino es 0,02, y sigue algo más. Yo olvidé eso y ahora voy a decir por qué. Lo mismo acá, el 0,003, 0,003 y siguen otras cifras. Ahora les digo por qué no incluye esas otras cifras. Pero lo que quiero marcarles antes que nada es esto. Fíjense, este segundo caso tiene un error relativo mayor que el primero. Un orden de magnitud, ya vamos a ver lo que es orden de magnitud, mayor que el primero. Entonces, lo que está ocurriendo en ese caso es que la primera medición, esta de la longitud del cuaderno, es de mayor calidad. ¿Y por qué es de mayor calidad? No solo porque el error relativo es más chico, sino porque está diciendo que me estoy equivocando menos en relación a la longitud, porque el error, fíjense, es absoluto. Si bien es el mismo en las dos mediciones, 0,1 en esta, 0,1, pero acá estoy midiendo una longitud más larga. Entonces, me equivoco menos que en este caso de 4,3. O sea, al usar, creo que eso es algo que ustedes obviamente, intuitivamente, se van a dar cuenta. Si tienen un tornillito, que mide unos 4 y pico de centímetros, tienen un cuaderno y uso la misma regla, creo que ustedes van a dar cuenta que es más confiable la medición que tomen de la longitud del cuaderno que la del tornillo. ¿Por qué? Porque la calidad de la regla es la misma, su apreciación, 1 milímetro es la misma, pero en un caso estoy midiendo una longitud de 30 y pico, y en el segundo caso, de 4 y pico. O sea, son dos longitudes muy diferentes. Es más probable que me equivoque menos en la longitud grande. Bueno, esperemos que estemos pudiendo sobrevivir. Bueno, a ver, estoy pensando si... no, hagamos una cosa. Termino, vamos a esta última... no, sí, podríamos llegar hasta ahí, Jorge, hasta esta sí, que explicas las componentes del error y ahí... Exactamente, sí, ahí vamos a parar, porque quiero además, bueno, primero escuchar las preguntas de ustedes y en todo caso podemos tomarnos unos 10, 15 minutos para que miren los ejercicios del práctico y bueno, a ver si saltan dudas también ahí. Sí, hay que ver también si cuánto pudieron avanzar y resolver de la guía los chicos. Exactamente, exactamente. Bueno, veamos entonces finalmente, yo le había dicho que íbamos a aprender a construir un error absoluto. Y que ese error absoluto, yo lo dije antes, proviene de la interacción entre los sistemas que participan del proceso de medición. Bueno, fíjense, acá están, digamos, las partes que uno puede identificar, por decirlo de alguna manera, disculpen, las partes que uno puede identificar dentro de de lo que contribuyen a formar un error absoluto. Y acá la hemos identificado, porque es la identificación que hacemos en general, es apreciación, exactitud, definición e interacción. Esas son la forma en que uno puede clasificar los errores. Esto es, uno puede hablar de que hay un error de apreciación, que hay un error de exactitud, de definición y de interacción. Y esos 4 errores, a la hora de dar el error absoluto delta de m, esos 4 errores se suman algebraicamente. ¿Qué es el error de apreciación?
es lo que yo mencioné por ahí, es la menor cantidad que puede medir o tomar un instrumento. Está puesto ahí más abajo, también está en la guía de incertezas, proceso de medición. Entonces, la menor medición que puede entregar un instrumento. Eso es lo que constituye el error de apreciación. Es una regla milimetrada. ¿Cuál es la menor medición que puede tomar? 1 milímetro. Bueno, el error de apreciación de una regla milimetrada es 1 milímetro. Supongan una balanza que puede ver, que esté dividida en gramos. Bueno, la apreciación es 1 gramo. Y así, uno tiene que ver cuál es la menor cantidad que puede medir un instrumento, y eso es el error de apreciación. Quiero aclarar que, de paso, que cada vez que uno va a usar un instrumento, debe, antes de usarlo, de intentar usarlo, de encenderlo, si hay que encenderlo, de enchufarlo, si hay que enchufarlo, etc., hay que mirar un poco las leyendas que están delante y detrás del instrumento, más allá del manual, pero bueno, por lo menos las leyendas que están impresas en el instrumento, donde, entre otras cosas, ustedes van a ver la apreciación del instrumento. Esta es la menor cantidad que puede tomar un instrumento. También, lo digo de paso porque ahora me doy cuenta que no lo incluí en este apunte que les estoy presentando, está el alcance, me salgo un poquito de lo que estoy explicando, pero lo digo rápidamente, está el alcance del instrumento, que es la mayor cantidad que puede medir un instrumento. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una balanza que tenga un alcance de 100 gramos, bueno, si uno observa el instrumento y ve que dice que el alcance es de 100 gramos, no vamos a ponerle algo que sospechamos que supera los 100 gramos, porque corremos el riesgo de romper el instrumento. Entonces es importante observar el instrumento para conocer sus características. Bueno, entonces repito y sigo, el alcance es la mayor cantidad que puede medir un instrumento. Bueno, la otra fuente de error que nosotros identificaremos, clasificaremos, es el error de exactitud. Acá abajo lo pongo, su definición, una definición propia, digamos, es el error provisto por el fabricante del instrumento. O sea, el instrumento, al momento de fabricarse, digamos, tiene varias características en el proceso de fabricación. El proceso mismo de fabricación, el material de que está construido el instrumento y el proceso de calibración. Y en todos esos, a su vez, entran otros detalles, todo lo cual constituye la calidad del instrumento. Y esa calidad del instrumento está dada por el error de exactitud, que lo provee el fabricante. O sea, el fabricante sabe cómo y con qué se construyó un instrumento. Sabe cada uno de los detalles y por lo tanto es el que nos puede decir el nivel de exactitud de una medición dada por ese instrumento. Uno supone, y ahí esto es algo que vamos a suponer en general, que si por ejemplo yo tengo, volvamos al caso de la regla milimetrada, una regla milimetrada tiene un error de apreciación de 1 milímetro. Uno supone que el fabricante ha fabricado ese instrumento de tal suerte que ese error de exactitud es menor que 1 milímetro. Porque si no es así, es un instrumento de pésima calidad. Si no puedo asegurarme que 1 milímetro se puede medir con confianza, entonces ese instrumento no sirve para nada. Entonces, uno siempre supone, salvo que si lo dice el fabricante expresamente, pone la exactitud de este instrumento es tanto, bueno, es lo que dice el fabricante. Y si el fabricante no lo pone, uno tiene derecho a suponer que el error de exactitud es al menos un orden menor que el error de apreciación. El error de definición. Esto tiene que ver con la posibilidad de definición de una propiedad física que estamos midiendo. Caso típico es, supongan ustedes que están midiendo con la regla milimetrada, vuelvo al ejemplo de la regla milimetrada, la longitud de una madera. Pero esa madera ha sido cortada con un serrucho
muy desafilado y está muy irregular el borde de la madera. Entonces, si ese borde de la madera está muy irregular, resulta difícil definir cuál es la longitud. O sea, si yo pongo la cinta métrica en una posición, mido una longitud. Si lo corro un poquito, mido una longitud ligeramente diferente, un milímetro diferente. Y si lo corro un poquito la regla milimetrada, mido otra longitud diferente a las anteriores. Entonces, ahí no tengo la posibilidad de definir bien cuál es la longitud. Pero no porque mida mal, no porque el instrumento está equivocado, sino porque el objeto tiene una suerte de indefinición en esa propiedad física. Después, más adelante, cuando trabajemos, vamos a ir identificando esos errores. Justamente una de las cosas que uno tiene que hacer cada vez que va a comenzar un proceso de medición es identificar cada uno de estos errores que estamos analizando ahora. Y el último es el error de interacción. Como digo acá, esta es debido a la interacción de los sistemas que participan en la medición. Esto es lo que yo hablé ya hace un momento, creo que en todo caso si hay dudas me lo consultan, pero el caso que les decía, un error de interacción es, por ejemplo, cuando uso un cronómetro para medir, un cronómetro manual para medir un lapso de tiempo. El operador, digamos, acarrea un error al proceso de medición que tiene que ver con su tiempo de reacción. Ese es un error de interacción. Es un error de interacción entre instrumento y medido y el observador. El otro que les mencioné, el caso de cuando se introduce un termómetro para medir la temperatura de un líquido, y bueno, el termómetro toma esa parte del calor, perdón, y entonces baja la temperatura del líquido, entonces hay una interacción ahí entre instrumento y objeto. Bueno, hagamos una cosa. No sé si hay alguna duda que quieran plantearme ya, y la respondo ya. A ver, ¿alguien? A ver, en el chat están escribiendo los chicos. A ver. Ayúdame porque no veo un pepino. Dice, un error de interacción, dice Guillo, un error de interacción se lo podía despreciar a la hora de calcular el error absoluto. Bien, sí, puede ocurrir, efectivamente, puede ocurrir que, a ver, volvamos sobre esta suma algebraica. Puede ocurrir, ese ejemplo no me di cuenta de anotarlo, pero a ver si logran retener. Supongan que acá estoy con la regla milimetrada, ¿no? Supongan que este error, bueno, entonces es 1 milímetro. Vamos a suponer, como les dije antes, que es menor que 1 milímetro, ¿no? Supongo que el fabricante me dice que el error de exactitud es 0,1 milímetro, listo. Si es 0,1 milímetro, a este error de exactitud lo puedo despreciar frente al de apreciación. ¿Está bien? Porque es un orden de magnitud más chico que el de apreciación. Supongan que está tan bien pulido el borde, los bordes del objeto al que quiero medir la longitud, que digo, el error de definición está muy por debajo de 1 milímetro. O sea, tengo rugosidades, pero y me doy cuenta que tengo rugosidades, pues si paso la uña, supónganse por el borde de una mesa, ¿no? Paso la uña y me doy cuenta que hay como un serruchito, pero esa irregularidad es mucho más chica que 1 milímetro. Entonces digo, bueno, entonces puedo considerar que este error de definición es despreciable frente al error de apreciación. No lo conozco, pero me doy una idea de que es despreciable porque no logro detectarlo siquiera a simple vista. Quizás si quisiera medirlo, a este error de definición, debería ir a tomar un microscopio, una lupa, alguna cosa así, pero ya está. Para mi regla milimetrada, este error de definición está por debajo del error de apreciación. Y cosas por el estilo puede ocurrir con el error de interacción. Ahora, para dar, justamente para yo poder decir si un error es despreciable frente a otro, yo tengo que tener una evaluación de esos errores.
Una evaluación de esos errores implica un proceso que puede ser más o menos complejo. Por ejemplo, volvamos al caso del cronómetro. Yo digo, a ver, voy a operarlo manualmente. Entonces, el cronómetro tiene una apreciación, el cronómetro que podemos tener en el celular, tiene una apreciación de centésima de segundo. O sea, tiene una apreciación de 0,01 segundo. Pero el error de interacción, y ahora me di cuenta que no di el valor que vamos a estimar en el laboratorio, el error de interacción nosotros vamos a siempre dar como una estimación, vamos a decir, válida, para el error de interacción de 0,2 segundos. Siempre que hablemos de algo que está operado manualmente, como un cronómetro, para medir tiempo, ¿no? Como un cronómetro, vamos a dar un error de interacción de 0,2 segundos. Es un buen error para tomar en cuenta el tiempo de reacción. Bueno, entonces tenemos para el error de apreciación 0,01 y para el error de interacción 0,2. El error de interacción es un orden de magnitud más grande, los dos en segundo, ¿no? Más grande que el error de apreciación. Entonces, acá el error de apreciación sería despreciable frente al error de interacción. Pero se dan cuenta que yo tuve que hacer una pequeña evaluación, que no la hice como debería haber hecho. Simplemente la evaluación fue, le dije en el laboratorio, tomamos el tiempo de reacción en 0,2 segundos. Pero si yo sé que existe un tiempo de reacción involucrado, debería evaluar ese tiempo de reacción para ver efectivamente cuánto vale y si es despreciable o no frente a la apreciación. O sea, cada uno de estos errores de interacción y definición muchas veces merecen todo un proceso de evaluación para saber en qué orden andan y por lo tanto si son o no son despreciables frente al de apreciación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí Mayra consulta si el error de apreciación depende del instrumento de medición. Sí, es la menor medición que puede tomar el instrumento que tengo. Tengo que fijarme a ver cuál es en un instrumento digital suele ser la cifra más pequeña, no necesariamente, no en forma tan simple, pero bueno, no vamos a usar instrumentos digitales por ahora, así que ya cuando en el laboratorio 2 van a ver cómo se evalúan esos casos, pero de nuevo, es la menor medición que puede tomar un instrumento. Una regla milimetrada puede medir hasta 1 milímetro, no menos. Entonces, es el milímetro el error de apreciación. ¿Otra pregunta? A ver, por ahora en el chat no. Bueno, si querés, los tomarías un ratito vos, Alex, a ver si alguno te hace alguna pregunta, o miren por lo pronto, jóvenes, ahí el práctico. Nos tomemos 10 minutos. A ver, voy a... Había varias actividades iniciales que tenían la guía, como exacto. la notación, potencias de 10, escribir una notación científica, órdenes de magnitud, y bueno, después que realicen determinadas mediciones. Sí, me olvidé de incluir la discusión lo puedo hacer ahora en un ratito, cuando volvamos, sobre orden de magnitud. Me gustaría en todo caso, había por ahí un ejercicio que hablaba de cifras significativas. Sí. Entonces, me gustaría, por ejemplo, tomar ese ejercicio de cifras significativas. A ver, denme un segundo, voy a dejar de compartir esta pantalla. Bueno, Jorge. A ver. Profesor, tengo una duda. Sí, Luca. En las actividades introductorias, en el 6 empiezan a ver, por ejemplo, en el 6B dice 10/2 guión. Ese guión, ¿qué significa? A ver, dame un segundo. Sí. Estoy tratando de... Sí, es como...
Pareciera que es una potencia, Jorge, 10 a la menos 2 toneladas, me parece que... Ah, sí. Pero mal el exponente, mal... Sí. Sí lo vi. No está indicada como corresponde. O sea, eso debería decir 10 a la menos 2. No, dice 10-2. Bueno, lamentablemente, bueno, no nos dimos cuenta, pero debería decir 10 elevado a la menos 2, que quiere decir 0,01. ¿Está bien? Gracias, profesor. Bien. Por nada, joven. Estoy abriendo mi... Bueno, hay otras preguntas por chat también. A ver. Cecilia Mendoza dice, ¿cuál es la diferencia entre potencia de 10 y notación científica? Bien. Potencia de 10 es expresar en potencia de 10 una dada cantidad. Y no hay una exigencia sobre cómo hacerlo. Quiero decir, a ver, denme un segundo, voy a ver si logro abrir. Acá está, la guía de trabajo. Quiero tomar un ejemplo concreto de la guía de trabajo. Denme un segundo. Sí, ahí en el ejercicio 1 tenemos la potencia de 10 y en el 2 los de notación científica. Sí. Dame un segundito, está medio lento. Vamos a tomar un ejemplo. Aguánteme un segundo, por favor. Ya va a aparecer, ¿no? No, sí. Todavía no lo están viendo, ¿no? O sea, aparece tu pantalla, pero no la presentación. A ver. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí. No. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Bien, es la guía. A ver, entonces, claro, el punto 1. Por ejemplo, 386,4. Yo puedo expresarlo como potencia de 10 poniendo, a ver, lo voy a decir en palabras, disculpen porque no... yo podría ponerlo como 3,86, perdón, 3,864 por 10 a la 2. Repito, podría poner ese número así como está, podría poner 3,864 por 10 a la 2. O podría poner 38,4, perdón, 38,64 por 10 a la 1. O podría poner otras maneras diferentes, pero en ninguno de los casos, qué sé yo, podría poner 0,3864 por 10 a la 3. Cualquiera de todas esas es válida. Cualquiera de todas esas es válida. Lo mismo el que sigue. Por ejemplo, yo podría poner el 75.500.000, lo podría poner como 75,5 por 10 a la 6. O podría poner 755 por 10 a la 5. Y las dos son potencia de 10, las dos son válidas. Ahora, para notación científica, que es el ejemplo, el punto 2, por ejemplo, si yo tengo 20,00 metros, dice, si lo quiero poner en notación científica, debo dejar un entero no nulo a la izquierda de la coma. Entonces, este valor sería el 20,00 metros, lo debería poner como 2,000, o sea, 2,3 ceros por 10 a la 1 metros.
¿Mm? No, y observen lo que acabo de decirles. Lo puse 2,000 metros. Bueno, por 10 a la 1, perdón, ¿no? Por 10 a la 1 metros. O sea, corrí la coma hacia la izquierda, en reemplazo de eso puse el 10 a la 1, pero estos 3 ceros los pongo a todos. ¿Por qué? Porque estoy en el caso de una medición, y estas 3, yo les dije hace un momento, estos, por ejemplo, ya que estamos, este 20,00 tiene 4 cifras significativas. Y yo lo expreso en potencia de 10, perdón, en notación científica, no tengo que modificar las cifras significativas. Dicho en otras palabras, tienen que aparecer todas las cifras significativas. No puedo omitir ninguna. Por ejemplo, el 65.500 milímetros. ¿Cómo puedo poner eso? Puedo poner 6,5500 por 10 a la, serían 4 lugares, 10 a la 4. 6,5500 por 10 a la 4 milímetros. ¿Se entiende? A ver, Cecilia y Sofía, que son las que consultaron, se les aclaró las dudas. También pueden activar sus micrófonos y hacer preguntas, no hay problema. Bueno, Sofía y Cecilia dicen que sí. A ver. Bien. Bueno, ahí también creo que acabamos de aclarar la duda de Martín, que consultaba si el punto 1 y el 2 son lo mismo. Bueno, ahí el profesor Jorge le estableció cuál sería la diferencia entre un punto y otro. Claro. Hay otra pregunta también, ¿no? Sí. Sí, a ver. La señorita que preguntó por ahí. Bueno, no sé, ¿hay alguien que preguntó? Entonces la diferencia es que en la notación científica es con el mínimo valor, sin omitir las cifras significativas, pero en potencia de 10 es como válido armar varias formas. A ver, Claro, o sea, a ver, ¿vos lo entendiste bien la pregunta, Alex? Claro, es como que en potencia, si vos hablas de potencia de 10 no tenés una regla para seguir. En cambio, cuando hablas de notación científica, tenés que expresar en potencia de 10, pero respetando la cantidad de cifras significativas. Claro. Claro. Y además dejando un entero no nulo a la izquierda. Por ejemplo, en el caso Bien, gracias, B. profe. Bueno, de todos modos lo aclaro. En el caso B yo dije 6,5500. ¿Por qué? Porque dejo un no nulo a la izquierda. Bueno. Bueno, ya con eso creo que pueden trabajar el 1, el 2, 3, el 3 una respuesta nomás simplemente. Y el 4 me gustaría también, si lo pueden, justamente el 4 le preguntas sobre en el punto 4 se refiere al punto 2, que digan cuántas cifras significativas tiene cada uno de los ejemplos que están mostrándose. Bueno. Jorge, quedaban 3 preguntas que no, bueno, ya son de otros temas, no sé si querés que te las lea. Sí, la veamos, a ver, cualquier... Bueno, a ver, Jesús dice, las balanzas que se usan en verdulerías, se usan balanzas que son clásicas con agujas. Sí. Y si implemento las balanzas electrónicas, ¿hay mucha diferencia entre los errores de medición? Y... a ver, sí, digamos, sí lo hay, pero lo que pasa es que no quiere decir que uno sea mejor que el otro. O sea, un instrumento, el primer caso, la balanza con aguja, con fiel, digamos, es lo que se conoce como una balanza analógica, un instrumento analógico. En el otro caso, las balanzas que son más comunes hoy en día, son las que muestran los dígitos, son las balanzas digitales, o los instrumentos digitales. La manera de evaluar la incerteza es muy diferente en un caso que en el otro. Se puede hacer alguna asociación, ¿no? Pero el asunto es que, incluso
van a ver el año que viene, o en el cuatrimestre que viene, cuando vean instrumentos digitales, van a ver que para evaluar el error que proviene del instrumento hay que hacer una cuenta. En el caso de un instrumento digital, o sea, por aguja, no hay que hacer cuenta, simplemente uno ve a ver cuál es la menor cantidad que puede medir el instrumento y listo, ya tengo la apreciación. Entonces, ahí ya de entrada son bien diferentes las maneras o los algoritmos, digamos así, para evaluar un error y el otro. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y después, pero sí quiero aclarar que no tiene que ver con la calidad del instrumento. Puedo tener un instrumento analógico de mucha mayor calidad, que un instrumento digital y a la inversa. Bien. También Matías consultaba si podrías dar un ejemplo de poca apreciación, lo cual daría una mayor sensibilidad. Sí, un ejemplo de la vida real, profe. Gracias. Sí, mira, a ver. Y bueno, pasa es que, claro, está tapado, pero un instrumento de la vida cotidiana, digamos, de pequeña y de baja apreciación, es el cronómetro. Ese es un instrumento de bajísima, más teniendo en cuenta el tiempo que nos lleva a nosotros operar el instrumento. Es un caso muy especial, el caso del cronómetro, porque tiene una mucha menor, un orden de magnitud menor apreciación que el error que estamos introduciendo nosotros. Eso no ocurre con los otros instrumentos que uno puede observar en general, como ser una balanza de almacenero, digital o no digital. En general son instrumentos que tienen una apreciación razonable en relación a lo que se quiere medir. ¿Qué quiero decir con esto? Uno va a un almacén y pide 100 gramos de queso. Y bueno, ustedes van a ver, ahora no me acuerdo, pero en general seguro que hasta las décimas de gramo observa el instrumento. Y está bien, digamos, hasta eso, porque con eso uno puede medir, que si se va y compra levadura se mide se masa por gramo, pero tampoco son grandes cantidades. Entonces, con esa balanza, que para medir 100 gramos de queso parece como mucho, no está mal, porque después hay otras cosas que son de menor masa que requieren esa apreciación. Estoy hablando de instrumentos de la vida cotidiana. Mientras que lo mismo con las longitudes, ya no hemos estado discutiendo esto del barrera milimetral y demás, pero cuando, por ejemplo, un instrumento de la vida cotidiana, que no es de la vida cotidiana, para medir longitudes es el microscopio, pero ni yo ando midiendo cotidianamente longitudes con microscopio. Sí la usan, qué sé yo, gente que trabaja bueno, depende de qué haga, pero puede trabajar en biología, puede trabajar en química, puede trabajar en física, o un taller de algunas cosas muy especiales en las cuales necesita eso, pero no es un instrumento de la vida cotidiana. El instrumento para mí de la vida cotidiana de mayor apreciación en relación a lo cotidiano, a lo que uno necesita cotidianamente, es el cronómetro. Hoy todos tienen en su celular un cronómetro. Y los tiempos que midan, la precisión, perdón, es mucho menor que los tiempos que van a medir. Incluso un orden menor que el error que uno introduce. Y un poco relacionado con esta pregunta de Guillermo, consulta, dice, si un instrumento tiene un mayor alcance, tiene una menor sensibilidad. Por lo tanto, ¿el valor numérico de la apreciación es mayor? No. La apreciación y el alcance no están ligados. Digamos, no están ligados. Yo puedo, digamos, no están ligados en el sentido que yo puedo generar un instrumento con una apreciación y varios alcances diferentes. Por supuesto
el fabricante, a la hora de fabricar el instrumento, tiene en cuenta el alcance en el cual va a trabajar, y por lo tanto puede mejorar la apreciación. Concretamente, bueno, no lo vamos a ver, pero si ustedes googlean van a encontrar balanzas científicas, perdón, balanza analítica, disculpen, balanza analítica. La balanza analítica que tenemos en el laboratorio no tiene el alcance de una balanza de la que estábamos hablando hace un rato, una balanza de almacenero. Una balanza de almacenero puede tener el orden de kilogramos, no sé, si 5 o 10 kilogramos. Mientras que eso tiene de alcance una balanza común y tiene una apreciación por ahí de las décimas de gramo. Ahora, fíjense, una balanza analítica tiene apreciaciones que andan en el orden de los 100 gramos, estamos hablando un orden de magnitud menos que una balanza de almacenero, y su apreciación es, bueno, las que tenemos en el laboratorio, por ejemplo, 10 a la menos 4 gramos, o sea, 0,0001 gramos, o sea, 2 órdenes de magnitud más bajas que la del almacenero. O sea, si yo necesito un instrumento que tenga una apreciación más baja, y voy a tener que bajar necesariamente el alcance con la cuestión de diseño del instrumento. No conozco los detalles técnicos, pero es algo obvio, digamos, ¿no? Si yo, vamos al caso de la longitud que resulta más obvio, si yo un microscopio, voy a medir cosas del orden del milímetro para abajo, décimas, centésimas, milésimas de milímetro. Entonces, no, si yo necesito todo un sistema óptico para poder hacer, y además un sistema mecánico asociado a ese sistema óptico para poder hacer esas tomas de medición. Entonces, obviamente, no puedo tener un espacio muy grande y por lo tanto no puedo medir la longitud de una lapicera con un microscopio. Entonces me bajó el alcance. Tuve que bajar el alcance porque quiero tener apreciaciones más pequeñas. ¿Se entiende la idea? O sea, es que hay una cierta ligadura, pero obviamente sí hay una ligadura, pero no es que el fabricante, porque quiere, liga la apreciación y el alcance, ¿no? Sí. No sé si quedó más o menos contestada la pregunta. A ver, no sé, Guillermo fue el que la hizo. Y bueno, y había una última pregunta, ya ligada con el práctico. Cecilia consulta respecto de la actividad 2C, donde piden que muestra mediciones con calibre y con tornillo micrométrico y pide que acote los resultados de las mediciones. Ella consulta si tiene que despreciar los errores de exactitud, definición y de interacción y solo tomar el de apreciación. Y bueno, en ese caso sí, porque es el único error del que tiene un dato, digamos, es la apreciación de esos instrumentos. Exactamente, sí. Me quedé, claro, pero es la actividad 2, ¿no? 2, pero punto C, un poquito más abajo. Sí. Yo todavía no llegué. ¿Dónde diablos? Ahí está. Acote los resultados. Sí, solo la apreciación van a poder dar por ahora. Bueno, si les parece, entremos justamente a calibre y tornillo. Y ahí, pero sí, ahí solo van a poder usar la apreciación. A ver, si les parece, vamos a... A ver, chicos, ¿quedó alguna duda o alguna aclaración de lo que venimos hablando con el profesor? No. Bueno, todavía no hay... Entonces, denme un segundo. Voy a pasar a otra pantalla. Jorge, continúa grabándose la clase, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Sí. A ver. Sí. Sigamos, por favor. Un segundito. Vamos a...
Profe. ¿Sí? ¿Escucho? O sea que después ustedes van a subir esto. Sí, efectivamente, después lo vamos a subir y le vamos a mandar el link. Oh, perfecto, profe. Bueno, ¿están viendo ahí? Sí, se ve, Jorge. Bueno, entonces avancemos justamente, algo que me faltó hace un momento terminar, una clasificación que va a ser, ahora voy a ir medio rápido, pero vamos a volver sobre esto la clase que viene, que es la clasificación de los errores en sistemáticos y accidentales. Los errores sistemáticos, a ver, me dan un segundito, por favor, un segundito, ¿eh? Sí, disculpen. Veamos. Entonces decía, los errores se pueden clasificar en sistemáticos y accidentales. Ahí pongo que el sistemático tiene siempre el mismo valor y se expresa en el mismo sentido. El ejemplo típico es el de la balanza del almacenero, ¿no? Uno le tira ahí siempre duro al almacenero, pensando en que, por ejemplo, el cero, pensemos en un instrumento analógico, como el que hablamos con el compañero hace un momento, o sea, que se mide con aguja, y cuando la balanza, o bueno, puede ser un digital también, supongan, que cuando ustedes observan que cuando está descargada la balanza, o sea, cuando no hay nada arriba de la balanza mide 11 gramos. Bueno, por supuesto, entonces, cuando ahora ustedes pongan un objeto, harina, ponen 500 gramos de harina, ¿y cuánto le va a marcar? Le va a marcar 511. Y si ponen 600 gramos de harina, le va a marcar 611, y así sucesivamente. O sea, hay 11 gramos de medición, de la medición, que están por exceso, que son erróneos. Es porque está corrido el cero. No importa la intencionalidad no estamos evaluando la intencionalidad del almacenero, simplemente nos estamos concentrando en que hay una medición que está mal tomada porque el cero no está ajustado. El cero ajustado quiere decir que cuando no hay nada sobre la balanza debería marcar 0,0, si es que llega hasta las décimas de gramo. Bueno, claro, yo les decía, si pongo 500 gramos va a acusar 511 la medición, 511 gramos. Si pongo 600, va a acusar 611 gramos. O sea, siempre va a ser 11 y va a ser por exceso. O sea, siempre va a ser 11 gramos de más. Entonces eso quiere decir que tienen el mismo valor, el error sistemático tiene siempre el mismo valor y en el mismo sentido. El sentido es si es por exceso o por defecto. Defecto quiere decir, si la balanza cuando está descargada marca, que creo que, no sé si es factible en todos los casos, pero que marque menos 5 gramos. Bueno, ahí 0 está desajustado, pero por defecto. O sea, cuando yo ponga 100 gramos sobre la balanza, me va a marcar 95 gramos. Porque ahí tiene un error por defecto. Como se repite siempre de la misma manera, ese tipo de error se llama sistemático. Y la manera o sea, la pregunta ahora es, ¿ese error se puede eliminar? Y sí, se puede eliminar si es que lo conozco, si es que me doy cuenta de que el error está. En el caso que estoy manifestándole yo, sí, es evidente, porque cuando tienen la balanza descargada, ustedes ven que ya marca 11 gramos, entonces se están dando cuenta que hay un error sistemático por exceso. Pero no siempre uno puede darse cuenta
en forma evidente de un error sistemático. A veces hay que hacer todos unos procesos y entrecruzamiento de procesos para darse cuenta de que hay un error. Por supuesto, sistemático. Por supuesto, cuando me doy cuenta, después el proceso siguiente es tratar de detectar cuánto vale ese error y para qué lado funciona. Cuando me doy cuenta cuánto vale el error y para qué lado funciona, o sea, cuál es el sentido, si es por exceso o por defecto, después simplemente tomo las mediciones y le sumo o le resto la cantidad correspondiente para ajustar bien la medición. O sea, en el caso anterior, simplemente a los 511 gramos le resto 11 y ya sé cuál es mi medición. Bueno, y de los otros errores son los accidentales, y que acá yo puse su valor varía y puede expresarse en ambos sentidos. O sea, yo puedo tener que tomo una medición, me da, por ejemplo, una longitud, y me da un valor. Tomo una segunda, repito la medición, y ahora tengo un valor diferente, que me doy cuenta que es diferente. ¿Está bien? Y tomo de otra medición y tomo otro valor diferente a los anteriores, y así. Y puedo repetir, puede ocurrir que se repitan, ¿no? Valores que me dio antes, pero si yo tomo una serie de mediciones, 5 mediciones, no todas las mediciones van a dar exactamente lo mismo. En esos casos hablamos de errores accidentales. ¿Y a qué se deben? Justamente a un pequeño accidente, por decirlo de alguna manera, no accidente en el sentido que uno está acostumbrado, sino simplemente el hecho de que se dan sucesos que no se repiten en todas las mediciones. Por ejemplo, en un caso, apoyé arriba de quise medir una longitud y apoyé arriba de un granito de arena sin darme cuenta, y eso me generó una pequeña diferencia por un proceso, por una observación que se llama error de paralaje, del cual hemos hablado, hablaremos más adelante, y entonces veo la medición un poquito diferente. En otro caso se me cruzó un poquito la regla y no me he dado cuenta, y estoy tomando una medición diferente. En otro caso, el cero se corrió un poquito y no me di cuenta. Son eventos que ocurren, pero que no van a ocurrir siempre, y por lo tanto van a modificar de diferente manera y con diferentes valores cada una de las mediciones. En esos casos de los errores accidentales vamos a ver cómo, en las próximas clases, vamos a ver cómo se trata a esa serie de errores accidentales. Pero es un poco como lo pongo más abajo, dice, tiene que ver con los eventos, en principio siempre diferentes, que acompañan cada proceso de medición. Se puede evaluar un valor representativo tomando una serie de repeticiones de la medición. O sea, se puede evaluar el error accidental. Eso es lo que quiero decir con esa última frase. Se puede evaluar el error accidental y ya vamos a ver cómo se puede hacer eso. Bueno, entonces pasemos ahora rápidamente a dos instrumentos que ustedes van a usar con las simulaciones. Yo miré rápidamente 2 de las 3 simulaciones de calibre y realmente están muy buenas, cualquiera realmente muy claras además. Veamos, perdón, las mediciones las van a tomar en realidad con la foto que tiene más abajo, pero con las simulaciones quieren ver cómo funcionan estos instrumentos. Veamos primero rápidamente, muy rápidamente, las partes que forman un calibre. Estas son las 2 partes fundamentales, que son las mordazas, con las cuales yo sujeto, digamos así, en forma externa el objeto, por ejemplo una moneda, la puedo poner de canto acá, y ahí queda la monedita, y estoy tomando el diámetro mayor de la moneda. Después están estas 2 puntas, se llaman orejetas, que sirven para tomar, por ejemplo, el diámetro interior de un caño, de un caño hueco. Y después, fíjense que estoy señalando, no es muy buena la foto, pero bueno, una regla milimetrada, regla fija milimetrada, y acá una regla móvil, que lo van a ver bien cuando vean las simulaciones,
que se llama nonio vernier y que puede estar, depende de la apreciación del instrumento, ya vamos a ver cómo es la apreciación de este instrumento, puede tener 10, 20, 50, etcétera, divisiones. Depende de la apreciación que uno quiera darle a este instrumento. Ya vamos a ver entonces cómo se evalúa la apreciación de este instrumento. Después acá tienen otra partecita del instrumento que es aguja, que sirve para medir la profundidad. Por ejemplo, un pocito se puede medir con esa punta. Bueno, creo que son las partes fundamentales de este instrumento que nos interesa a nosotros. Pues todo lo otro es lo mismo, pero nada más está expresado en pulgadas. No es lo que nos interesa. Fíjense, ¿cómo tomamos la apreciación de un instrumento, de un calibre? Se calcula de la siguiente manera. Es 1 milímetro dividido en el número de divisiones del vernier. O sea, yo miro el vernier, o sea, la reglita fija, veo cuántas divisiones tiene, y ese número, hago 1 milímetro dividido en ese número, y eso me va a dar la apreciación de ese instrumento. Por ejemplo, si tuviera un vernier de 20 divisiones, la apreciación me va a dar 1 milímetro dividido en 20. Y eso es, 0,05 milímetros. Entonces repito, en el caso que el vernier tenga 20 divisiones, hago 1 milímetro, siempre es 1 milímetro porque el milímetro viene de la regla fija, dividido en el número de divisiones del vernier, 0,05 milímetros. Si tuviera un vernier, o sea, una regla móvil de 50 divisiones, la apreciación será 1 milímetro dividido en 50, 0,02 milímetros. Así de simple. Hay un video que también está ahí en la faceta virtual, supongo que lo han visto también, estaba indicado que le pega una mirada, y ahí, si no me equivoco, porque no lo terminé de ver, está explicado cómo es que se llega a esta expresión de cálculo de la apreciación, ¿no? Pero tiene que ver esencialmente con que el número de divisiones del vernier excede en una unidad de esa división al correspondiente de la regla fija. O sea, por ejemplo, si el vernier, bien digo, tiene 10 divisiones, lo que va a ocurrir es que las 10 divisiones del vernier coincidan con 9 milímetros de la regla fija. Y así sucesivamente. Bueno. Está bien explicado eso en el video, Jorge. Perfecto. Perfecto. Sí. Porque... Y está bueno, da el ejemplo con el calibre de 10 divisiones, como para que tengan un ejemplo distinto al que le está dando vos. Exactamente. Bueno, acá les voy a ahorrar un ejemplo, porque no encontré una foto mejor que la que pusimos para que ustedes evalúen. Pero bueno, veamos cómo se toma una medición con el vernier. Fíjense, cuando esta regla fija está en 0 cuando su 0 coincide con el 0, perdón, la regla móvil, disculpen. Cuando el 0 de la regla móvil está coincidente con el 0 de la regla fija, el vernier, las mordazas están cerradas, ¿no? Acá casi no se nota, pero acá está un 0 de la móvil, acá está el 0 de la fija. Cuando yo lleve este 0 a coincidir con este 0, las mordazas están cerradas. Entonces, eso ya me da una pauta clara. La medición es el lugar donde se posiciona el 0 de la regla móvil. Esa es la medición. Lo que pasa es que, fíjense, ¿qué diríamos acá? Acá tengo 1 centímetro
o bueno, 10 milímetros hasta acá. Recuerden que la regla de arriba es la regla fija es milimetrada, ¿no? Hasta acá tengo 10 milímetros, 20 milímetros, 21, 22, 23 milímetros, 24, 25, 26 milímetros. Y hay un cachito más. El 0 de la regla móvil está del 26avo milímetro, un poquito hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago? Para armar la medición, lo primero que hago es decir, a ver, entraron 26 milímetros enteros. Entonces, anoto 26 milímetros. ¿Está bien? O sea, primero me tengo que fijar cuántos milímetros entraron hasta enteros hasta llegar al 0 de la regla móvil. Entonces acá está claro, entraron 26 milímetros. Entonces lo anoto, no pienso más, lo anoto. Ahora, también me doy cuenta que hay un cachito más. Que si yo no tuviera la regla móvil no lo podría evaluar, pero la regla móvil está para poder evaluar ese cachito más. ¿Cómo se evalúa cuánto vale esa cantidad más allá de los 26 milímetros? Lo calculan como la apreciación multiplicada por las divisiones sobre la regla móvil hasta lograr la mejor coincidencia. Yo ahora estoy sin lente, pero según yo, la mejor coincidencia, eso ahí puede haber alguna pequeña diferencia en que cada observador diga la mejor coincidencia está en esta línea, o en esta línea, o en esta línea, ¿no? Ahí puede haber alguna pequeña diferencia. Pero según yo, en la 24ª división de la regla móvil está la mejor coincidencia. Veamos si están de acuerdo ustedes. Hasta acá hay 10 divisiones de la regla móvil. Fíjense, a ese 2 no le doy bolilla, ¿no? Ustedes tienen que mirar las divisiones de la regla móvil. Hasta acá van 10, hasta acá van 20. Según yo, acá está la mejor coincidencia. La división sobre la regla móvil antes del 5. Ahí para mí está la mejor coincidencia. Bueno, supongamos que ustedes están de acuerdo. Si no están de acuerdo, cambian el número. Pero si están de acuerdo en que acá está la mejor coincidencia, entonces pongo apreciación por 24. Porque está en la 24ª división la mejor coincidencia. Si a ustedes les parece que no está ahí, que está acá en esta, que esta es la mejor coincidencia, bueno, hasta ahí hay 10, 15, 25, entonces pondrán un 25 acá. Bueno, y ahora ya es cuestión de operar. Fíjense, ¿cuál es la apreciación de este instrumento? Y fíjense que tiene 50 divisiones, 5, 10, bla, 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 bla. Hasta acá son 50 divisiones en el vernier. Entonces, con la cuenta que hicimos antes, fíjense, cuando tengan 50 divisiones de vernier, la apreciación es 0,02 milímetros. Entonces, acá está, 0,02 milímetros por 24. Hacen toda esta cuenta y les da 26,48 milímetros. ¿Está bien? Supongamos que alguien dice, no, está en la 25ª división de la regla móvil, la mejor coincidencia. Entonces pongan un 25 acá, y cuando hagan la cuenta, 0,02 por 25, le va a dar 50. En realidad le va a dar, perdón, disculpen, 0,50. Y fíjense cómo lo digo yo, 0,50, no digo 0,5, digo 0,50, porque ese 0 va a ser parte de la medición, lo tienen que poner. Fíjense, imagínense que ustedes no ponen esta cifra, la última, ¿no? Ponen 26,50, no lo ponen al 0. Cualquiera que viene y que no sabe con qué instrumento han medido, no se le ocurre pensar que han medido con este instrumento, pensarían que han medido con un calibre de 10 divisiones. ¿Por qué? Porque un calibre de 10 divisiones puede apreciar hasta las décimas de milímetro. Entonces, como ustedes pusieron un 5 acá y no pusieron nada acá, puede pensar que confundirse y pensar que han medido con
calibre de 10 divisiones de vernier. Entonces, ojo con eso. Cuando una medición termina en 0, hay que poner el 0. Bueno, y finalmente el tornillo micrométrico, que bueno, rápidamente, entonces, acá tienen el yunque y el lucillo, que es como las mordazas del caso anterior. El objeto a medir se aprieta entre estos dos partes del instrumento. Acá tienen una regla graduada, en milímetros, y perdón, no en milímetros, en medio milímetro, porque en realidad la parte superior está en milímetros, la parte inferior está en medios milímetros, voy de nuevo, la parte superior está en milímetros, la de abajo también está en milímetros, nada más que los milímetros de abajo se marcan a la mitad entre cada milímetro de arriba. Entonces, en definitiva, toda esta regla que está acá está graduada en medios milímetros. Está graduada en medios milímetros. Y después tienen esta graduación del tambor, que también se llama de escala de nonios, que es una graduación que en general está en 50 divisiones. Supongo que la explicación que se ha dado también en la clase grabada ha sido sobre este tipo de instrumento, de 50 divisiones del tambor. Bueno, después está esta perilla para el ajuste, o sea, para cerrar, para cerrar el lucillo. Y bueno, acá están acá están las características del instrumento, fíjense, ¿no? Lo que yo les decía hace un rato, que en el instrumento pueden en algún lado estar expresadas las características del mismo. Bueno, este instrumento, para calcular la apreciación, se hace lo siguiente: se calcula el paso dividido en el número de divisiones del tambor. ¿El paso qué es? Es cuánto avanza o retrocede el tambor, este es el tambor, y este es el borde del tambor, cuánto avanza o retrocede el tambor por una vuelta entera. O sea, cuando yo giro una vuelta entera el tambor, cuánto avanzó, cuánto retrocedió. En general, en este tipo de instrumentos, el avance o retroceso, si giro en un sentido avanzo, si giro en el sentido contrario de retrocedo, es de 0,5 milímetros. O sea, cuando doy una vuelta entera, por ejemplo, atornillando como si fuera un tornillo, esto va a avanzar medio milímetro. Entonces, ese es el paso para este tipo de instrumentos en general. Y como le decía, esta graduación es de 50 divisiones, entonces hago el paso dividido en 50, me da la apreciación 0,01 milímetros. ¿Cómo se toma la medición? Acá está más claro todo lo que estaba mostrando hace un rato. Fíjense esta medición. Lo primero siempre es tomar los milímetros fijos. Observen ustedes que acá tenemos 0, 1, 2, etcétera, 5. Acá están, ¿no?, los medios milímetros, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y así. Entonces yo tengo que ver, acá está el borde del tambor, tengo que ver cuántos milímetros o medios milímetros enteros dejó atrás el tambor. Fíjense que acá está 10, 11, 12 y fíjense 12 y medio, ¿se ve? 12 y 12 y medio, todavía no se ve la línea del 13, del 13avo milímetro, o sea que el tambor ya dejó atrás 12 milímetros y medio milímetro más, o sea 12,5 milímetros ya dejó atrás el tambor. Aquí está el objeto, ¿no?, entre los dos, entre el yunque y el lucillo. Me olvidé de mencionar eso. Bueno, acá está. Entonces yo anoto lo que ya tengo seguro, lo que me da la escala fija, los 12,5 milímetros. Y ahora, el cachito más que está acá,
después del medio milímetro lo calculo como la apreciación de este instrumento, que era 0,01 milímetros, acuérdense, por 40. ¿Por qué por 40? Porque busco cuál división del tambor coincide con la línea horizontal esta. ¿Está bien? Entonces, en este caso es evidente que es 40, entonces pongo acá 40. Hago esta cuenta, bueno, acá está expresado explícitamente la precisión, y me da 12,90 milímetros. Fíjense que puse 12,90, no 12,9. ¿Está bien? Es muy importante. Justamente en el ejemplo este que lo saqué de una foto en internet, decían que la medición era 12,9. Fíjense el error. Es 12,90, porque el instrumento me dice que en la centésima de milímetros, o sea, en esta posición, mido 0. No mido ni 1, ni 2, ni 3, ni nada. Mido 0. Bueno, jóvenes, con eso terminamos. Chicos, que les quedaron dudas de cómo se mide con calibre o con tornillo. A ver. Por lo menos por ahora en el chat no me dicen ¿No sale que nada? No. Bueno. Profe, sí. Sí. ¿Cuál sería la apreciación del tornillo, entonces? La apreciación del tornillo es 0,01 milímetros. A ver si la pongo de nuevo. ¿Se está viendo ahí? Sí. Bien. Es 0,01. A ver, vuelvo un poquito para atrás. Acá está. La apreciación es 0,5 milímetros dividido en 50. O sea, el paso del tornillo dividido en el número de divisiones del tambor. El paso del tornillo es cuánto avanza o retrocede. A ver, voy a la otra foto que se ve mejor. El paso del tornillo es cuánto avanza el borde del tambor cuando ustedes lo hacen girar una vuelta entera. Una vuelta entera quiere decir que, por ejemplo, acá está puesta la división de 40. Ustedes acomodan el tornillo de manera que este 0 está acá, ¿no? Esta división, ¿no? La del 0 esté acá. Entonces ahora lo hacen girar al tambor una vuelta completa, de tal manera que el 0 vuelva a estar acá, y ven cuánto avanzó este borde. Y lo que verían es que, por ejemplo, si cuando el 0 estaba colocado acá, el borde del tambor estaba aquí, en la 12ª división, ustedes van a ver que el tornillo avanza hasta esta división. Y se avanzó desde la 12ª hasta la 11ª,5, ¿cuánto avanzó? Avanzó 0,5 milímetros. Eso es lo que se llama el paso. Eso es lo que se llama el paso del instrumento. Y a eso tienen que dividirlo en las divisiones que tiene el tambor. En este caso, tiene 50 divisiones. A veces no es tan fácil, obviamente que esta materia justamente hay que tener un instrumento en la mano, pero bueno, espero que las simulaciones les ayuden a terminar de visualizar esto. Acá en el chat Jesús consulta, Jorge, dice, sí, si con ambos instrumentos puede medir un mismo objeto. Sí. Bueno, primero que hay una cuestión importante. Se puede medir, pero hay que aclarar que hay instrumentos que es incómodo medir, por ejemplo, con el calibre. Por ejemplo, una bolilla. Con el calibre no es adecuado usar un calibre para medir una bolilla. ¿Por qué? Porque puedo no estar cerrando las mordazas del calibre en el diámetro mayor de la bolilla. Mientras que con el tornillo
no tengo posibilidad de cometer ese error. Entonces, con el tornillo es un instrumento adecuado para medir una bolilla, por ejemplo. Una bolilla de roulement. Pero si es, por ejemplo, un elemento de forma cúbica, podrían medirlo siempre teniendo en cuenta el alcance, o sea que porque el tornillo tiene un alcance mucho menor que un calibre. Así que tiene, en este caso, en esto que estamos mostrando como ejemplo, son tornillos que tienen 25 milímetros de alcance. Exacto. Los calibres tienen más alcance. Sí. Los calibres tienen el orden de los 18 centímetros, o sea, 180 milímetros, claro, contra 25 milímetros de un tornillo. Pero sí, digamos, objetos pequeños que no sean esféricos, por ejemplo, podés medirlo con cualquiera de los dos, y la diferencia de medirlo con uno y con otro es la apreciación. Exactamente. Bien. Bueno, a ver, ¿otra duda o algo que no haya quedado claro? Jorge, quería también decir que está presente Martín Ovejero, que es el ayudante estudiantil que va a estar a cargo de las consultas de esta comisión. Perfecto. Así que bueno, eso en algún momento, no sé si ya Martín tiene para pasarnos un horario en la semana, o si no, les enviaremos posteriormente por correo a los chicos cuál va a ser el horario de consultas. Perfecto. Bueno, en todo caso, después lo vemos. Bueno, si directamente yo como tengo esta dificultad de internet, si se lo podés pasar, Martín, directamente a Alex, y Alex se lo comunica a los muchachos, a los estudiantes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Disculpe, recién se me cayó el internet, un segundo. Sí, sí. Bien, creo que hay que arreglar horarios de consulta, no sé si a eso es a lo que se refiere. Sí, efectivamente. No sé bien cuáles son las pautas establecidas, digamos, la franja horaria o algo por el estilo, pero... Por eso le quería consultar, justo uno de los chicos también consulta si solo pueden, en esta comisión, los de este turno, asistir a las consultas de Martín, o si pueden ir a cualquier otra consulta. Eso también te quería consultar, Martín, cómo quedaron con Silvia. Sí, te cuento. Silvia me aclaró específicamente que yo tengo que dar un turno de consulta para esta comisión en particular, y que los alumnos de esta comisión tienen que venir sí o sí conmigo, que no van a poder elegir un ayudante que ellos quieran. Bien. Está bien, por ahí por la manera de trabajo, sí, quizás. Sí, es el ayudante del turno de la comisión, ¿no? Claro, para seguir el mismo criterio. Exacto. Y digamos, el horario, digamos, ¿está definido, Martín? Aún tengo que definir horario con la comisión anterior, la que tuvo clase unas horas antes, así que todavía no, pero lo que hicieron en la comisión anterior es armar un grupo de WhatsApp para que decidamos por ahí, entre otras cosas también que lo van a usar ese grupo. No sé si tienen la misma idea con el profe. Sí, me parece bueno de hacer un grupo de WhatsApp para tener una interacción más fluida, digamos. Lo que bueno, mira, en verdad, a mí, en general, lo que me es importante es que